De saludarlos un momentito, vamos a ir a lo que realmente venimos, ¿verdad? O estamos en por este medio, al mensaje de la palabra del Señor. Hoy vamos a estar concluyendo sobre esa serie de mensajes que traigo de la iniquidad. Y qué bueno que hoy usted pudo estar, y Dios bendiga a los que no pudieron estar, donde quiera que estén, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar del misterio de la iniquidad y la piedad. Amén. Y ya verá usted cómo esto nos va a llevar al entendimiento para ver el comportamiento nuestro y el de los demás. Es necesario que nos demos cuenta en eso. Es necesario que primero también hablemos del misterio de la piedad para poder después entender el misterio de la iniquidad. Pues en esto debemos emplearnos para rechazar los actos inicuos, emplearnos en la piedad, ¿verdad? Que es el misterio que hay. El misterio de la fe, hermanos, es indiscutible. Dios tuvo misericordia de los hombres, tuvo misericordia de nosotros, ¿verdad? Amén. Entonces, el Evangelio, ¿qué es el Evangelio? La buena noticia, lo decimos todos, claro, estamos de acuerdo en eso. Pero el Evangelio es un misterio que revela quién es Jesús. Tú conociste a Cristo Jesús por las Escrituras, ¿verdad? Entonces, el Evangelio es el misterio que revela quién es Jesús. La Escritura dice quién es Él. El Evangelio no se aprende ni se recibe de hombres. Solo se recibe y se aprende por iluminación de Jesucristo. Amén. Amén. Porque hemos venido tocando el tema, maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces, el Evangelio tiene el propósito de reunir todas las cosas en Cristo. Hermanos, y si todas las cosas están unidas a Cristo, todas se van a llevar entre sí, ¿verdad? Entonces usted entiende. Amén. La carne es contra el espíritu. Y el propósito del Evangelio es reunir todas las cosas en Cristo. Pero nosotros quisiéramos ordenarle muchas veces a Dios, en lugar de obedecerle. Yo opto por obedecer, yo no sé si usted también opta por obedecerle a Dios. Amén. Aleluya. Porque algunas veces queremos ordenar, como que queremos ordenarle a Dios, ¿verdad? Queremos hacer las cosas que nosotros pensamos que están bien y no lo que Dios dice. El misterio de la piedad tiene algo opuesto. ¿Y cuál es? ¿Cuál es eso opuesto? Es el misterio de la iniquidad que hace pensar en un Dios equivocado. Así es que tengamos bastante cuidado en todo este camino. Nosotros fuimos creados por Dios. ¿Y para qué fuimos creados? Fuimos creados para contener a Dios en espíritu. Para contener a Dios en espíritu, no solo para contener conocimiento y comida. Porque, hermano, este cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Amén. Amén. Contener es tener algo adentro, hermano. Es como una botella de aceite. Esa botella contiene aceite. Y nosotros contenemos al Espíritu de Dios. Somos el templo del Espíritu Santo. Y entonces, amados hermanos, la iniquidad es un Dios de acepciones. ¿Te das cuenta que ahí hay entendimiento? Sí, es un Dios de acepciones. Entonces están los individuos que hacen excepciones. Entonces es ahí donde descubrimos nosotros algo equivocado. Dios fue manifestado en la carne. Dios vino en la tierra. Vamos a la primera de Timoteo capítulo 3. Ahí vamos a centrarnos. Acuérdense que lo opuesto de la piedad es la iniquidad, como hablar de la impiedad. Creados fuimos nosotros para que Dios more en nosotros. Como escuchábamos, Dios está en medio, allá de Jerusalén, ahí, a pesar de que ellos lo rechazaban, Dios estaba en medio, como lo oíamos ayer en la carta de Sofonías o el capítulo de Sofonías. Amén. Amén. Pero Dios no solo está en medio de nosotros, Dios está en nuestro corazón. Así es que no podemos oponernos a Él. Amén. Amén.
Estamos ahí en el capítulo 3 de 1 Timoteo, verso 16, pasaje bastante conocido. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Cuántos creímos en Cristo? Amén. Aleluya. Entonces, el mundo ha creído en Cristo, pero no le ha querido recibir, ¿verdad? Y nosotros ya le recibimos, porque ya está siendo predicado es en todo el mundo Cristo Jesús, ¿no? Amén. Fue justificado en el Espíritu. ¿Por qué? Él pasó por las aguas del bautismo, él se sometió a todo lo de la ley, entonces fue justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, dice allí, porque ángeles venían y le servían cuando fue tentado, usted se recuerda, ¿verdad? Entonces, predicado a los gentiles y creído en el mundo. ¿Cuándo sucedió esto? Recuerda lo que dice Juan en primer capítulo. Dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién iba a imaginar esto, hermano? Lo que dice San Juan 1:4. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Quién iba a imaginar eso? El misterio está resuelto entonces para nosotros los que hemos creído, o está resuelto para los creyentes. La vida se nos manifestó en carne. Nosotros no vimos esa carne porque ahora le vemos en espíritu y Él está en medio nuestro. Pero lo que vamos a entender acá es que Cristo es la buena noticia o nuestro evangelio. Amén. Dios tuvo compasión de la humanidad. No esperamos a otro, ¿verdad, hermanos? No, la iniquidad pone un plato de lentejas. La iniquidad pone el plato de lentejas. Y ahorita está poniendo muchos platos de lentejas, ¿verdad? La idolatría misma. Entonces, por un plato de lentejas, venden su bendición. Entonces, no es difícil ver cómo la iniquidad está en acción. Gloria a Dios por los que ahorita están adorando a Dios, por los que dijeron primeramente Dios, ¿verdad? El misterio entonces para nosotros está resuelto. Dios se manifestó en carne. La vida se nos manifestó en carne. Se hizo hombre. ¿Qué significa esto, hermanos? ¿Qué significa se hizo hombre? Significa que tuvo compasión de nosotros. Por eso se hizo hombre. Amén. El misterio radica o se enraiza en que nadie iba a creer que Dios estaba en Cristo. Ese es el misterio. El misterio resuelto es que nosotros también somos salvos. Porque alguien pensó que nosotros no íbamos a ser salvos. Y somos salvos, eso es misterio. Como también la misma resurrección era un misterio para los judíos. ¿A quién le falta la humillación? Bueno, ¿a quién le falta la humillación? Porque muchos no se quieren humillar. Y por eso es que prefieren el plato de lentejas. Entonces hay que humillarnos. ¿Por qué hay que humillarnos? Si Cristo llegó hasta abajo, Cristo se humilló. ¿Y a quién le falta la humillación de nosotros? Aquellos que optaron por irse a los placeres. Si Jesús llegó hasta abajo y humillarse a la idolatría es anclarse a la iniquidad o al mismo engaño. Tengamos mucho cuidado en eso. Porque allá en Primera de Reyes 11, hablando de Salomón, verso 4. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Ahí hay una desviación, y así muchos hijos se desvían a la iniquidad. Entonces, que esté nuestro corazón inclinado a Dios, no a dioses. Amén. Inclinado a Dios, no a los hombres. Amén. 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 Eso es lo que nos da el mensaje también, la orientación de que nosotros tenemos que adorar solo a Dios. Entonces va a tener cuidado con las declaraciones y los decretos de los humanos, como aquellas afirmaciones, el Espíritu me dijo o me mostró, y los sueños mentirosos. Tengamos cuidado con eso, porque si nos humillamos, seremos exaltados. ¿No cree eso? Amén. Amén. Y la humillación es que nuestra responsabilidad, hermano.
nuestra responsabilidad. Y vamos a ser exaltados, y yo creo a esa palabra. Jesús en su condición humana no se igualó a Dios. En su condición humana. Porque Filipenses 2 lo dice en el verso 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Dónde está la obediencia de algunos? Obedecen a sus propios deseos. No obedecen a Dios. Es muy triste ver esta situación y por eso a mí me impresionó hablar, aunque con poco entendimiento, de lo que es la iniquidad y la esclavitud del pecado como la de la misma ley. Pero lo que estoy sacando de esto es la verdadera esclavitud que algunos tienen y diciendo que son libres. Eso es lo que saco de acá. Entonces le puedo decir a alguien, usted está esclavizado y necesita liberarse. Le puedo decir en sus pensamientos, usted está pensando y su pensamiento lo está llevando a otro lado, debe liberarse porque solo usted no puede, porque solo Cristo le puede ayudar. Amén. Amén. Entonces tomar forma humana es el misterio de la piedad. Y como hombre es como ponerse en nuestros zapatos. A diferencia, Él sin pecado pudo morir en nuestro lugar. ¿Y por qué lo hizo? Por compasión a nosotros. Ese es el misterio piadoso. Dios, aleluya. Por compasión, sin merecerlo, por gracia somos salvos. El engaño está también por manifestarse y allí ponga cuidado, escuche bien. El engaño está por manifestarse, es decir, su imitación. Todo esto del misterio de la piedad, lo que está diciendo ahí, mis amados hermanos, Dios se manifestó en carne. Pues se prevé que está por manifestarse, ¿verdad? En una imitación, hablando de la iniquidad. Entonces, tomar forma humana es el misterio de la piedad. Y es como, fíjense, acá hay algo. Como hombre, ¿cómo Él se puso en nuestro lugar, en esa forma humana, para salvarnos? Para salvarnos. Y les decía, el engaño está por manifestarse, es decir, la imitación de la piedad. Segunda de Corintios capítulo 11, verso 14, dice la Biblia, no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. No es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. El engaño está por manifestarse completamente. Se manifiesta ya. Y se manifiesta en los hijos de desobediencia, en los que han caído, en los que miran a otro Dios pensando que es Dios. Peligro para los que no reciben el amor de la verdad. Hay peligro. Aquí es a los que creen en un falso Cristo. El misterio ya está en acción, pero no se ha manifestado. Pienso que el misterio de la iniquidad es que el diablo querrá hacer todo lo que Dios hizo ya. La iniquidad se manifestará en carne. Esto es un anticristo. Hermano, ¿qué pensaría la gente si un hombre se presentara y levantara muertos de verdad, lo sacara de la tumba? ¿Verdad que muchos caerían? Mientras tanto, nosotros sabemos que Dios ya vino en Cristo y ya resucitó. Aleluya. Y que ya no puede volver a morir para resucitar otra vez. ¿A quién engaña? Allá en su segunda carta a Tesalonicenses, el apóstol, su capítulo 2, habla en el verso 9, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos.
Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. La iniquidad está en acción por todos aquellos que están en la iglesia diciendo somos la iglesia cuando no lo son. Cuando no tienen en su corazón al Señor, diciendo tengo a Cristo en mi corazón, pero haciendo lo que no les corresponde. En este momento muchos están en la idolatría. En este momento están muchos adorando lo que no es. Adoremos nosotros a Dios. Adoremos a Dios, porque solo a Él se debe de adorar. Amén. El espíritu maligno encarnado. El espíritu maligno encarnado. Segunda Tesalonicenses 2:3 dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. En este momento hay muchas personas que se están haciendo objeto de culto. Piense usted en eso. Por eso no hay que caer mucho en las tradiciones de los hombres. Bueno, esto ya se ha visto y oído. Algunos dicen ser Dios, ¿verdad, hermanos? Decir que un camino torcido es el camino de Dios, precisamente esa es la iniquidad en acción. Esa es la iniquidad en acción. Amén. Entonces, algunos están adorando a un Dios falso. Está en acción la iniquidad. Pero un día se va a manifestar en carne. Porque el diablo es espíritu. Y un día se va a manifestar en carne el hombre inicuo. Y se presentará como Cristo. Y va a hacer eso. Es lo que se prevé. Va a morir y va a resucitar. Va a hacer lo mismo. Va a imitar. Y todos van a caer en la mentira. Dese cuenta usted. Por eso hay que perseverar. Ah, no. Pero muchos le dan rienda suelta a sus placeres. Sentados ahorita en banquetes. Mientras tanto, de pronto Cristo pueda venir. Hermanos, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Ahora, la usurpación de poder, la superstición o la magia, como la idolatría, fanatismo o pasión en defensa a creencias, esto es defender con celo su creencia, el fanatismo. Pero quiero decir que se ve la usurpación de poder. Eso es lo que hay. Alguien quiere quitar los poderes, ¿verdad? También en los seres humanos. Como cuando alguien quiere gobernar sobre otro. La superstición o la magia. La idolatría. ¿Qué es el fanatismo? La pasión en defensa a creencias porque está afanado. Defiende con celo su creencia, el fanatismo. Algunos muestran celo por Cristo, pero la verdad es que se oponen. Quisiera llorar ahora, pero no tengo deseos de llorar por eso, porque ya he llorado. Porque ahora veo que ya hay una cosa que no tiene vergüenza. Eso ya manifestarse el espíritu de la iniquidad. Así es que si nuestro celo es por Cristo, estemos en la adoración. Estemos en la alabanza al Señor, Amén, donde amén. quiera que estemos. La palabra pura descubre al inicuo. Y eso es lo que está pasando cuando leo la Biblia. Con entendimiento, con inteligencia, descubro al inicuo. Como también descubro a Cristo que está ahora en mi corazón, porque he leído la Escritura y es el Evangelio de Cristo. Pocos los de verdad que no se engañan por las visiones y milagros fingidos que llevan a falsas doctrinas. Bueno, son prodigios mentirosos. Engañan. No os dejéis engañar. Amén. Pase lo que pase a tu alrededor, tú sabes que Cristo ya murió por ti. Bendito Amén, Dios, amén. aleluya. Ya murió y estamos en victoria. Amén. Así es que hay que tener cuidado con los prodigios mentirosos que fingen los milagros y conducen a las falsas enseñanzas. Solo Dios puede detenerlo, ¿verdad, hermanos? Porque Dios lo detuvo en mí, lo detuvo en ti, somos libres. Amén. Pero hay algunos que retienen al Espíritu Santo de Dios y optan por el falso espíritu. Y carne con espíritu no se lleva, hermano. Iniquidad con la piedad no se lleva.
Amén. Bueno, es el diablo el que quiere competir con Dios. Es el diablo, quiere competir con Dios. Pienso que querrá manifestar un falso Mesías, un falso Cristo. El Espíritu Santo en el creyente frena el desorden. ¿Y qué tal cuando la iglesia sea arrebatada, hermano? Pienso que el pecado tomará dominio. Porque ya la iglesia ha sido arrebatada. Ya no estará el Espíritu. Y en un momento vendrá para el juicio, para empezar a todo aquello, aquel acontecimiento que nadie desea estar ahí. El anticristo es un falso Mesías. Amén. ¿Sabe que esto es lo que describe Apocalipsis 13:14? Dice que, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Mire usted, es una imagen, una bestia que es adorada, pero ahorita ya la bestia ya se manifiesta en adoración a cosas, ¿verdad? Adoración a imágenes. La Biblia dice, no te harás imagen ni semejanza, no adorarás ídolos, no adorarás otro Dios. Es lo que dice la Biblia. Es lo descrito en Apocalipsis. Oiga, esto que acabo de leer lo describe de esta forma. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Apocalipsis 13:3, ¿verdad? O sea, dése cuenta ustedes lo que le decía. ¿Qué tal si viene un hombre haciendo aquellas hazañas, quitando enfermedades al instante? Usted se ha visto, ¿verdad? Estos que hacen cosas así engañosas, como un brujo sana y en el mismo momento sana, muchas personas caen, ¿verdad? Muchas personas se van detrás, ¿verdad? Entonces imagínense que un hombre salga con todas las de ganar, haciendo esos prodigios. Muchos son los engañados, hermanos. Amén. Solo los que tienen el Espíritu Santo de Dios no son engañados. La iglesia no será engañada, media vez sea fiel, ¿verdad? Amén. Porque el Señor la guardará de la hora de la prueba. Eso es lo que nos dicen las Escrituras. Se puede decir, grande será el misterio de la iniquidad. Se manifestará en carne. Hermano, ya está en acción, como lo vengo diciendo. Pero si usted de verdad es perceptivo y ha estado escuchando estos mensajes, creo que llegó a un entendimiento. En pocas palabras, no en muchas. Las muchas palabras se las dije a yo, y usted en pocas palabras lo resumirá. Entonces grande es el misterio de la iniquidad, se va a manifestar en carne. Tendré cuidado. Y cuando esas cosas pasen, erguíos y levantad cabeza, porque la venida del Señor está cerca. Ese es el momento preciso. Amén. Amén. Ahora, piedad e impiedad. ¿Qué es la impiedad? La impiedad busca volver impíos, o que se pierda la vida piadosa. Eso es lo que pasa con la impiedad. En 2 Timoteo 2, verso 19, dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero hermano, ¿será que algunos se apartaron hoy de la iniquidad? Pienso que no todos. Como te digo, estas fechas y otras son momentos de acción inicua. Momentos de acción inicua donde el cristiano debe tener mucho cuidado. De alguna forma cae en la idolatría y la adoración falsa, hasta los mismos hombres. Si pudiéramos meditar claramente qué es adorar lo falso, ¿a qué le damos mérito? Eso es importante, muy importante. Entonces el fundamento está firme y tiene ese sello. El Señor conoce a los de Él, y que se aparte de iniquidad. Entonces el que invoca el nombre de Cristo, y entonces el de Cristo, entonces está sellado con el Espíritu Santo. El sello es, apártese de iniquidad. Dice San Mateo 7:21, no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre?
y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Y qué les va a decir? Él les va a decir, nunca os conocí. Amén. Sí. Porque estos hacen milagros para que crea la gente, cuando yo en el milagro que creo es que Cristo murió por mí y resucitó. El milagro más grande que yo creo es que Dios resucitó a Cristo y yo resucité con él. Amén. Amén. Ese es el milagro que yo creo. Amén. Porque lo demás es añadido y las enfermedades, las pruebas están ahí para que tú puedas decir, estoy en victoria. Amén. Amén. Qué interesante, ¿verdad? Porque ¿cómo puedes decir que estás en victoria si no pasa nada? Así es que nuestra lucha, por eso, ahorita tengo una gran lucha, enorme. Y que la victoria se deja ver por un momento, pero después se opaca, hasta que vamos a ganar porque perseveramos en el bien hacer. Momentos colorados que uno pasa, pero la victoria está ganada. En eso es lo que yo creo. Amén. La iniquidad. Para ir a Dios hay que huir de la iniquidad. No abandone la adoración por otras cosas. Como le digo, quisiera llorar, quisiera estar triste, pero ya lloré por aquellos que no quieren hacer caso. Porque ¿de qué sirve mis lágrimas si yo no puedo salvar a nadie? El único que salva es Cristo. Alabado sea. Amén. Entonces, a veces lloramos porque nos sentimos heridos cuando no nos escuchan, cuando no nos ponen atención, cuando dicen que estamos equivocados, cuando el mismo enemigo quiere decir que tiene la razón, cuando nosotros conocemos las Escrituras. Entonces nos dolemos, nos sentimos tristes. Pero Dios en su grande misericordia está guardando a muchos para la salvación y ojalá despierten muy pronto porque Cristo ya vendrá. Sí, amén. 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 La iniquidad, hermano, para ir a Dios hay que huir de ella. Para ir a Dios. Pero ¿qué es iniquidad? Un espíritu que quiere ser Dios. Está activo desde Lucero como su primera víctima. Puedo decir, como dice Ezequiel 28:15, perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Hermano, renuncia a toda maldad. Amén. Nos encontraron en pecado, esclavizados en pecado, y esas cadenas Cristo las rompió. No nos volvamos a esclavizar. Amén. 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 No volvamos a hacer las mismas cosas. Maldad es la misma iniquidad. Algunos muestran en sus escritos en que, fíjense bien, en que nosotros debemos adorar a Dios por piedad. Eso es lo que muestran muchos en sus escritos. Pero hermanos, soy yo el que necesita la compasión. Yo no puedo adorar a Dios por piedad. Porque soy piadoso con Él. Yo no puedo adorar a Dios por eso. Hermano, yo adoro a Dios porque Él se compadeció de mí. Amén, hermano. Amén. Amén. Soy yo el que necesita la compasión. Soy yo. Soy yo, pero muchos quieren al revés el asunto. ¿Necesitará algo de nosotros Dios? No, nosotros necesitamos de Él. Piadosos debemos ser nosotros con los demás, como Dios lo ha sido con todos. Muchos lo hacen al revés, pero yo quiero tomar esto porque a veces nos cuesta percibir las cosas. ¿Qué es ser piadoso para con Dios? ¿Querrá el Señor un favor nuestro? El favor lo necesitamos nosotros. Amén. Nosotros estamos para obedecerle, no para ordenarle a Él. Bendito el nombre del Señor. Amén. Huir de la iniquidad es no ser impío. Para ver la victoria en la iniquidad, debemos entonces ser piadosos como Dios lo es con nosotros. Ahora, la impiedad es la crueldad que no se siente compasión, hermano, en eso, en la crueldad, no siente compasión, llega a la brutalidad o a ser inhumano, es como una violencia animal. ¿Cuál debe ser el carácter de la persona entonces? Como dice Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y con tales cosas dice que no hay ley. Hermano, ese es el carácter entonces. Siendo piadosos tenemos victoria sobre la iniquidad. El misterio de la piedad. Dios se manifestó en carne.
ahora nos da su espíritu. El inicuo no se ha manifestado en persona, pero está en acción. La iniquidad tiene todas las cosas, pero son engañosas. Como dice, tiene apariencia de piedad, dice. La impiedad tiene apariencia de piedad. La iniquidad tiene apariencia de piedad. Acción inicua, Jeremías 7:17. ¿No veis lo que estos hacen en las ciudades de Judá, en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira, es lo que dice el Señor. ¿Y cuántos ahorita están haciendo tortas para su Dios? Para caer en idolatría. Amén. Buscar otros medios para llegar a Dios es camino inicuo. La iniquidad es hacer las cosas sabiendo que son malas. Es también hacer la propia justicia. Si bien es cierto, están los estudiosos que quieren explicar el asunto de la iniquidad, pero no nos cansemos, hermanos. La iniquidad nació desde que Lucifer se rebeló y desde entonces está en acción, y sus frutos son el pecado o la violación a las normas. La piedra desechada, ojo en esto, porque aquí voy a hablar de algo que piensan algunos, los que estudian bastante, pero nosotros ¿a dónde llegamos? Y yo no critico esto, sino admiro a las personas que tienen esos entendimientos. Ahora, la piedra desechada. Salmo 118, verso 22 dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Esta es una forma que los estudiosos explican. De pronto ellos alcanzan un buen material, pero al presente también hay quienes desechan la piedra angular en el presente, ¿verdad? Sí, amén. Si lee Marcos 12, la parábola aclara las cosas. Fíjese bien ahí la parábola, porque muchos desechan la piedra angular, aún en el presente. Sabemos que es Cristo, ¿verdad? Amén. Esto es el pensar de algunos. Cristo es la piedra. Se rebelaron cuando supieron que ellos habían sido creados de primero para ser los arquitectos del universo. Entiendo que Dios creó primero a los que le darían forma a todas las cosas. Pero hermanos, la sabiduría convenció a Lucero para que se opusiera a Dios, y a todos los ángeles a cargo. Para completar todo era necesario colocar la piedra angular, y eso ya no le pareció a Lucero. La piedra en el ángulo es la última que se pone. Eso quiere decir que será la cabeza. Cristo es la cabeza. Pero hermano, está bien esto, lo que piensan estas personas, y tiene su estructura, claro. Pero está bien, pero yo quiero entender mejor de esta forma. Yo quiero entender que era la palabra de Dios a la que se opuso Satanás. A la palabra de Dios. Queriendo ser el creador, él también, ¿verdad? O sea, tomar el lugar de Dios. Así es que para qué tanto ¿para qué tanto estar escudriñando que los ángeles y allá Lucero se opuso al primer Edén? Hermanos, mejor en una palabra, el diablo se opuso a la palabra de Dios. Él quiso ser creador también. Así es que para qué tanto nosotros vamos a andar buscando, tengamos mejor temor. Es mejor saber que lo que se opone es anticristo. Mejor enterémonos de eso, ¿verdad? Amén. Entonces, Dios es el creador, no necesita ayuda. San Juan 1:3 dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que que ha sido hecho fue hecho. Este era el principio con Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ahora, la creación, el universo, la creación, el universo, partimos nosotros desde que fuimos creados. Desde Adán, al nacer en la tierra, comienza la vida terrestre. Allí decimos, cuando un niño nace y alguien no lo quiere, se exclama: ¿y qué culpa tiene de venir este niño al mundo? Dice unos, ¿verdad? Eso quiere decir que el hombre está consciente.
No puedo irme al interés de aquello que no puedo entender. Si el diablo se rebeló, es enemigo de Dios y solo me puede cuidar de este mentiroso. Solo Dios, solo Él me puede cuidar del mentiroso y homicida. Es lo que alcanzo a ver. Quiero conocer la verdad, no aprender a mentir. Es lo que puede ganarse al que quiere conocer al diablo. Y allí me quedo. Así es. Lo hicieron bonito y se rebeló. No quiero ser igual. Yo no quiero sentirme Dios. Yo quiero amar a Dios. Amén. Dios me libre, ¿verdad? Amén. Entonces, en todo esto creo, hermano, que entendemos que la iniquidad puede absorber al hombre. La iniquidad es un mal, es el mal de un espiritual. Es decir, un pecado. La iniquidad en lo humano. Adán y Eva se escondieron. Caín mató por la consecuencia de la iniquidad. Cometer falta consciente es iniquidad. Es iniquidad lastimar a las personas cuando se sabe que se deben cuidar. La iniquidad hace vagabundos e inestables. El inicuo, la tierra no le produce. Tiene temor a la presencia de Dios, es errante que quiere irse rápido a otro lugar. Al final no tendrá vergüenza, dirá que es Dios, que nosotros no pensemos ser Dios, hermanos, empeñémonos ahí, no pensemos ser Dios, necesitamos de Dios nosotros, humillémonos y confiemos que Él nos guía y nos guardará de esas artimañas. Bendito sea el nombre del Señor por siempre y